damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos en los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 11. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11 vamos a compartir hoy. Y habíamos visto ya el capítulo 10 donde habla sobre los descendientes de Noé y cómo se formaron las naciones, ¿no? De dónde salieron los diferentes pueblos, los alemanes, los griegos, los rusos, los africanos, los hindúes, los árabes, los europeos, etc. Toda esa descendencia, ¿no? Salieron de los hijos de Noé, que eran Sem, Can y Jafet, ¿no? De ellos salieron todos. Y habíamos visto también, para recordar y para tener relación con lo que vamos a compartir ahora, el capítulo 10, versículo 8, dice, y Cus engendró a Nimrod. Y ahí hace una pausa, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Qué significa? El primero que se levantó como líder, como gobernador. ¿Y a quién le gobernó? Precisamente a sus familiares, sería a sus primos, tataraprimos. Y él empezó con su familia a crear un ejército y en vez de vivir en armonía, él creaba como tipo un reinado. Yo soy el rey y ustedes se tienen que someter a mí. Entonces, él era descendiente de Cus, de los hijos de Can. Eran de piel oscura, ¿no? Ellos eran de piel oscura, piel morena. Dice, el versículo 9 dice, este era vigoroso, cazador delante del Señor. Y esta palabra vigoroso, cazador, quiere decir que era perseguidor de gente. Él no es que cazaba solo animales. Él iba con su ejército y atacaba a los pueblos o a sus familiares o a su gente que no quería someterse a su mandato y lo esclavizaba. Entonces él poco a poco fue obligándole a las personas a que sean sus servidores. ¿Y qué quiere decir delante del Señor? No es que él se ponía solamente al frente, sino él se oponía a Dios. Él le enseñaba a la gente a que se rebele contra Dios. Entonces podemos ver que es el primero en querer tener un gobierno donde él domine. Y este hombre se llamaba Nimrod. Ese es su nombre. Y nosotros le conocemos ya por mucha historia, ¿no? La mayoría de celebraciones y festividades que actualmente se conocen generalmente vienen de lo que Nimrod empezó a crear en el pasado. Todas estas fiestas que la gente actualmente sigue. ¿Por qué? Porque en aquella vez él juntó a todos los habitantes de la tierra que estaban viviendo en ese tiempo, los descendientes de Noé, los descendientes de Can, Sem y Jafet. Él los juntó todo en un lugar en la zona de Mesopotamia, allá por Irán, Irak. Y fundó su ciudad que se llamó Babel. Babel, que quiere decir puerta al cielo. Entonces él empezó no solamente a idear un gobierno, también una religión. Y la manera fácil de controlar a las personas antes era haciéndole creer que él es Dios. Yo soy Dios y ustedes se tienen que someter a mí. Esa fue la manera de hacerles que la gente le siga. ¿Quién es esta persona? Nimrod. Entonces, la Biblia en capítulo 10 ya mencionaba sobre él. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por el cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Entonces, cada vez que se aparecía en la historia un tirano, vigoroso cazador, que ese tirano, perseguidor, se le comparaba a Nimrod. En el futuro también va a aparecer
Según la Biblia se va a levantar el que se opone a todo lo que se llama Dios, decía el apóstol Pablo. Alguien que va a perseguir. En Apocalipsis dice también que se va a levantar un anti-Mashiach. ¿Qué quiere decir anti-Mashiach? Un rebelde contra la voluntad de Dios y contra el reino de Dios. Y se va a oponer contra todo lo que tiene Dios. ¿Y qué va a hacer? Va a ser un vigoroso cazador. Va a salir a atrapar almas. Entonces esa es una figura de lo que en el futuro va a ser el que va a empezarse a rebelarse contra Dios. Y su primer objetivo es unificar el mundo, crear una sola lengua, una sola nación, un solo estilo de gobierno y un solo líder. Esa es su manera. Y también tenía varias ciudades a su cargo, empezó a edificar las ciudades. Bueno, así nosotros estábamos viendo entonces sobre este señor Nimrod en el capítulo 10. Y el capítulo 11, ¿cómo comienza? Ya comienza con el plan maestro de este cuerpo, esta nueva nación. Recuerden ustedes que la Biblia ya mencionó que Nimrod ya funda su ciudad, su país, y ahora se está queriendo hacer como una torre que represente el poderío. Una torre bien alta que según ellos decían iba a llegar hasta el cielo y iba a tener la capacidad de mantener al gobierno siempre unido, porque de todas partes se iba a poder ver. De todos los lugares se iba a poder ver. Cuando la gente se acerca, ahí está. Esa iba a ser como la capital central. La capital central del gobierno de Nimrod. Vamos a ver qué dice. Tenía entonces, versículo 1, ¿no? Toda la tierra una sola lengua, un solo idioma. En hebreo, en griego es glosa, ¿no? Glosa es idioma. Según algunos dice que era el primer idioma que se habló era el hebreo, así creen algunas personas. Algunos dicen que era el hebreo. Algunos dicen que la prueba de que el hebreo era el idioma más antiguo es que muchas palabras clave para entender la Biblia se entienden mejor en hebreo que en arameo. Así tienen las pruebas. Por ejemplo, Adán y Adamá. Adamá es de la tierra, ¿no? Y sale Adán. Pero en el arameo no existe ese tipo de palabra, por ejemplo, ¿no? Y la más antigua... Bueno, no podemos saber exactamente qué idioma, pero creemos que habrá sido un idioma parecido al hebreo y con el cual podemos entender muchas cosas, porque el hebreo pictográfico nos revela muchas cosas, nos hace aclarar muchas cosas. Bueno, entonces todos tenían una misma lengua. Quiere decir que Abraham hablaba, Noé hablaba un lenguaje, su familia, entonces sus 3 hijos hablaban el mismo lenguaje. No había aquí inglés, ruso, portugués ni nada. Todos una misma lengua. Entonces esto era aprovechado por Nimrod para fundar su gran ciudad y para construir su torre. Ahora, ¿quiénes fabricaban la torre? ¿Quiénes construían? Nimrod con su familia y con los descendientes de Cus y otros grupos se asociaron, ¿no? También un grupo de la familia de Jafet y otro grupo de la familia de Shem, que no estaban tan de acuerdo, pero que fueron convencidos. Acá hay algo interesante, que no toda la familia de Shem aceptó el plan de Nimrod, ni toda la familia de Jafet, pero un grupo sí. Recuerden que Jafet y eso tuvieron varios hijos otra vez, y algunos de sus primos de Nimrod aceptaban. Entonces, los que no aceptaban el plan de Nimrod, automáticamente se convertían en esclavos. ¿Qué creen? Eran esclavos y eran esclavizados. Entonces había parte de la familia de Shem que estaba de acuerdo con Nimrod, había parte de la familia de Jafet que estaba de acuerdo con Nimrod, y casi toda la familia de Cus estaba de acuerdo con Nimrod. Casi toda su familia estaban apoyándole. Entonces, de ahí se empieza a crear las primeras guerras y batallas y los primeros esclavos. Generalmente la mayoría de los esclavos eran de la tribu de Shem. Porque ellos eran los que más se rebelaron. De la familia de Shem, el hijo de Noé. Y había uno de los hijos de Noé llamado Eber, que se había ido en regiones muy lejanas, se había apartado de este tiempo. Y también otro de sus hijos de Eber se llamó Peleg,
Y cuando Peleg estaba viviendo, Peleg es uno de los que se opuso, eso está en capítulo 10, versículo 21, uno de los que se opuso al plan de Nimrod. En ese tiempo, Dios decide dividir la tierra, en el tiempo de Peleg. Peleg también llegó a ser un líder grande, ¿no? Y tuvo grandes batallas con la gente de Nimrod, según la historia. Esto estamos hablando según la historia. Bueno, versículo 1. Entonces tenía toda la tierra una sola lengua, una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Dónde sería la tierra de Sinar? En la región de Irán, Irak, por ahí ahora, Arabia, por ahí se establecieron ellos. Ellos mismos se establecieron. Y todas las personas que no querían estar ahí eran obligados. Esa región no era montañosa, era una región llana. A ellos les gustó así porque las regiones montañosas son muy difíciles de habitar. Entonces, esta va a ser nuestra tierra. Entonces, era especial para construir ciudades, va a ser edificios. Por eso es que la construcción ellos hacen de ladrillo, porque en esa región no había piedras. Entonces, empiezan a fabricar ladrillo. Empieza el primer pensamiento del hombre de que tenemos que crear algo, inventar. Se dan cuenta que ya había sabiduría e inteligencia. Planes de crear, edificar. Uno puede pensar muy bien, es bueno todo eso de dedicarse a edificar. Puede ser. Pero en este caso, el plan de Dios era que ellos se extiendan. El evangelio, el plan de Dios era que los seres humanos se extiendan y lleven la bendición a toda esta tierra. Pero el plan de Nimrod era hacer, el plan de Satanás, una sola nación, un solo líder. Es por eso cuando ahora nosotros vemos, y lastimosamente vemos así, que hay muchas denominaciones que quieren considerarse únicos. Nosotros somos los únicos que tenemos la autoridad. Y algunos pastores o líderes que se sienten único líder o que son los únicos que tienen la verdad, podemos ver la mentalidad de quienes están recibiendo. Lastimosamente, ¿no? Lastimosamente hay gente que se siente lo único líder y la gente se tiene que someter. Y fíjense que curiosamente todas esas congregaciones o denominaciones que tienen un solo líder se la pasan edificando y edificando y edificando. Y esas personas, algunos son arreados y después forzados y después convertidos en siervos. Algunos son convencidos. Entonces fielmente trabajan por su líder. En aquella época lo mismo hizo Nimrod. Algunos los forzó obligatoriamente y a otros les convenció. Y otros fielmente le siguieron. Y otros ya pensaron que era un gran líder, un rey, una persona especial y que él los iba a proteger. Por eso edificaban la famosa torre. Entonces en un lugar llano. Y se dijeron unos a otros, estos eran los que se habían aliado. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Porque originalmente Dios, ¿cómo quería que los israelitas vivan? O en tiendas o en peñas, dentro de las cuevas. Así tenían que vivir ellos. Ellos tenían que cavar dentro de la tierra y ahí hacer para su casa. O traer piedras y amontonar las piedras y así nomás. No, Dios no quería que ellos empiecen a construir edificios arquitectónicos modernos. Quería que empiecen a vivir naturalmente nomás, aprovechar la naturaleza, o en cuevas o algo así. Pero Nimrod les llevaba a un lugar valle, un lugar donde no había nada, solamente para trabajar. Y muchos murieron trabajando aquí. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Qué era su plan? Queremos edificar una ciudad. Nosotros vamos a hacer para nuestra ciudad. El hombre va a crear. Es por eso que el plan de Dios no es edificar una denominación ni una religión. El plan de Dios es que Él
lleve su mensaje y nosotros seamos su instrumento nomás. Nosotros solamente llevemos la palabra. Y Él mismo va a hacer que las personas entiendan su verdad. A través del pueblo de Israel, ¿qué Dios quería? Por eso Dios quería bendecir al pueblo de Israel, a las naciones a través del pueblo de Israel. Tenía su plan, ¿no? Cuando Dios dividió Israel, el objetivo era realmente fortalecer la creencia de ellos. Pero ellos al final se alejaron y se fueron a otro camino y empezaron a edificar su propio plan y su propio reino. Cuando Dios permite que el evangelio llegue a diferentes lugares, a todas partes, es porque quiere que la gente entienda, que la gente conozca. Pero ¿qué hace la gente? Edifica su propia teoría, su propio reino. En vez de hacer la voluntad de Dios, hace la voluntad suya. Entonces el versículo 4 dice: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué significa nombre? Shen. ¿Qué significa esto? Ellos quieren establecer una doctrina, porque Shen era manifestación, era vivencia, era actitud, era una creencia también. Entonces ellos quieren implantar en el mundo una denominación, una actividad religiosa que permanezca siempre, por si Dios le envía otra vez juicio. ¿Por qué dice por si seamos esparcidos? Porque ellos saben que rebelarse contra Dios puede costarlo otra vez un juicio. Porque Dios, cuando la humanidad se rebeló, envió el diluvio. Y Dios capaz que manda otra vez otro diluvio o algo terrible. Entonces por si eso vamos a edificar, vamos a establecer un nombre. Recuerden, nombre es una creencia. ¿Y qué les parece? Tuvieron éxito, porque hasta hoy sus creencias siguen usando la gente. Sigue estando en las iglesias, tanto católica, evangélica, herea. En otras religiones también, en el Islam, en el budismo, en el hinduismo, entre las culturas egipcia, antigua. Ese nombre que ellos establecieron, ese Dios que ellos pusieron, ese sistema de adoración que ellos implantaron, hasta hoy permanece en diferente forma, pero permanece. Entonces, esa era la idea, no de Nimrod, un nombre común, pienso yo, es la idea de Satanás. Satanás ha sido homicida, según Yeshua, desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad porque es padre de la mentira. Entonces él de entrada ya con Caín, con todos los nefileos que cayeron, con toda la humanidad corrompida, ya había metido mentira en el corazón de los hombres, para que ellos no hagan lo que dice la Biblia, sino que vivan conforme a lo que dice el corazón del hombre, que es pecado. Bueno, vamos a algunos textos de la Biblia. Deuteronomio capítulo 7. Fíjense lo que dice ahí. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, del versículo 1. Esto es lo que Dios le advierte a su pueblo. Nosotros podemos ya en la Torá saber lo que Dios le estaba advirtiendo a su pueblo de acuerdo a lo que había pasado antes, cómo se habían corrompido. Y el capítulo 7 dice: cuando el Señor tu Dios, versículo 1, te haya introducido en la tierra a la cual entras para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, dice. Y el Señor tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás, dice. Del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás con ellas, de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esto es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Una vez que ellos van a entrar en esta tierra,
no van a hacer alianza con esta gente. Esta gente tiene la mentalidad que tenía Nimrod. Ya ellos eran la cuna de toda esta ideología. Continúa. ¿Cómo van a ser los israelitas? Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Lo especial del pueblo de Israel era que ustedes van a pelear contra este pueblo. Van a derrotar a este pueblo y van a llevar mi mensaje a las naciones. ¿A quién Dios le había dado esa tarea ahí en la antigüedad, en el tiempo de Nimrod? ¿Y quiénes hicieron eso? Son los descendientes de Shem, de Eber y de Peleg. Ellos no estaban de acuerdo con el plan de Nimrod. Ellos no se emparentaban con ellos, por eso ellos tenían guerra con Nimrod. Pelea ellos tenían. Cuenta la historia que Shem fue el que en una batalla le mató a Nimrod. En una guerra, así cuenta la leyenda. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor, os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, dice. Sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guardad, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplan. Se dan cuenta que cuando se rebela alguien contra Dios, Dios descarga su ira contra eso. Esto es lo que se le está diciendo a los israelitas. Pero antes, ustedes saben que Génesis es parte de la Torá. Quiere decir que Dios le estaba instruyendo a su pueblo por qué no quiere que hagan alianza con esta gente, porque esta gente tiene esta mentalidad que tenía este señor rebelde Nimrod. Otro texto de la Biblia, Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. ¿Qué dice ahí? Deuteronomio 28. Versículo 36. Esto es, en caso de que ellos no cumplan con lo que Dios le establece, ¿qué haría Dios? Entonces el Señor, versículo 36, 28, 36, te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste. Entienda muy bien. Ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra. Si una persona no obedece lo que Dios estableció, el castigo sería adorar dioses de madera, de palo, de piedra. O sea que la gente que hoy en día está adorando ídolos, adorando imágenes, sirviendo a imágenes, teniendo imágenes como reliquia, como instrumentos de dioses, son gente que están recibiendo castigo. Entonces, todas esas religiones antiguas que adoraban a dioses, ¿qué quiere decir? No se sujetaron al Dios verdadero. ¿Desde qué época? Desde la época de Nimrod. Porque con Nimrod y Babel y la torre de Babel empieza la primera adoración a algo que no sea Dios. ¿Entienden? Ahí empieza. Entonces el castigo por rechazar a Dios será que vos vas a empezar a confiar en cualquier cosa que no sea Dios. Igual hoy el cristianismo también se ha entregado a idolatría total, a creer en cualquier cosa que no sea Dios, a rechazar la palabra. Es un castigo entonces que están recibiendo, lastimosamente. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará el Señor. Y te dan cuenta también que uno de los castigos es ser esparcidos. Pero el objetivo de ser esparcido era llevar la palabra. Pero en este caso ellos van a ser esparcidos para ir a adorar a palos, a imágenes. Eso se llama disciplina. Bueno, vamos a ver un poco otra vez Génesis y después quiero leer 2 versículos más para avanzar. Bueno, Génesis 11, entonces, versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre. Ya saben qué es el nombre entonces. Manifestación, denominación. Y enseguida vamos a ver en la Biblia qué menciona sobre eso. Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Quiere decir que no se tiene que olvidar
nadie de esta denominación que vamos a establecer, en la adoración a Nimrod y a todas sus enseñanzas, todas sus doctrinas. Y dijo el Señor, versículo 5, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir que descendió? Dios puso su atención. Dios empezó a fijarse. Tipo, entonces empezó Dios a ver cómo el hombre estaba actuando erróneamente. Acá dice, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Pero ¿acaso el Señor necesita descender para ver? Más bien se trata de una enseñanza antes de emitir juicio, diciendo bien hasta el fondo de la cuestión, logra un conocimiento cabal del caso. Entonces, lo que Dios empieza a hacer es fijarse en qué están haciendo estas personas. Voy a emitir un juicio. Ellos se están rebelando contra mí. Versículo 6. Y dijo el Señor, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo idioma, un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios ya notó que el corazón de ellos era solamente transgresión. ¿Se acuerdan cuando el evangelista Esteban, ¿no?, le habla al Sanedrín? También le dice que Dios nos dio palabra de vida en el monte Sinaí. Pero el corazón de nuestros padres, en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones ellos no querían seguir el plan de Dios. Y hasta que murieron. Cuando hay un corazón obstinado, se puede decir así, ¿no?, duro, ya no cambia se veima. Tan el corazón o manove, como sale el corazón de Faraón. Tal el corazón de secta seila Dios ella. Tal el corazón o llaman de la ruina. Entonces Dios vio, esta gente no va a cambiar su corazón. Entonces Dios va a hacer algo para esparcirlo. Parece que eso que va a hacer es una maldición, pero al final a través de eso va a poder otra vez no lanzarle un castigo fuerte, sino más bien un castigo para que no continúen lo que están haciendo, como frenándole. Vamos a ponerle freno a lo que están haciendo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, ¿qué empezó a hacer Dios? Ahí empezaron a dividirse los lenguajes. Dice que aparecieron 70 lenguas diferentes. 70 lenguajes diferentes. Algunos comentan que, dijo Dios, mira un pueblo unificado con una única lengua para todo. Y esto es lo primero que han hecho. Ya nada les será impedido de todo lo que planean hacer. Vamos, descendamos y confundamos allí su lengua, de modo que nadie entienda la lengua de su compañero. Hoy vemos que mucha gente habla diferente idioma, ¿no? Diferente lenguaje. Coreano, chino, ruso, ¿no? Si Dios permitió que en aquella oportunidad todos tengan un solo idioma, quiere decir que el plan original de Dios es que todos nos entendamos. ¿Es así o no es así? Que todos podamos captar el mensaje. No era el plan que todos tengamos diferente idioma. Pero como juicio, dividió los idiomas. ¿Sí o no? Como juicio es parte del juicio, dividir los idiomas. Entonces, cuando vos te vas a una congregación y empieza la gente a hablar en diferentes idiomas, bla, 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 que no se entiende, ¿ustedes creen que eso es bendición o están siendo injuiciados? Si vos entras a una congregación y no entendés el idioma que están hablando, ni el que habla entiende, eso no es cosa entonces de una bendición, es como un juicio. De la misma manera, en este tiempo también nosotros no lo entendemos lingüísticamente ni doctrinalmente con las personas, porque cada quien tiene su doctrina, su idea, su lengua, su forma de hacer. Pero si empezamos a regresar al plan original de Dios, a como Dios quería, nos empezamos a entenderlo. Así volvemos a la Torah, volvemos a los mandamientos, volvemos a lo que Dios le dijo a Abraham, Isaac y Jacob, volvemos a los estatutos y leyes de Dios
parece que empezamos a hablar otra vez un mismo lenguaje. Entonces, ¿cuándo es que va a terminar ese juicio contra las naciones? Cuando las naciones vuelvan a el Dios verdadero, no a la torre de Babel, no a la fabricación de ladrillo, no a la edificación de una ciudad, no a la denominación, no a una religión, sino cuando vuelvan al Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando vuelvan a adorar al Dios verdadero, se acabará ese juicio. Y fíjense lo que dice ahora Jeremías 7:18. ¿Cómo estaba el pueblo en aquel tiempo? Jeremías 7:18. Dice así, Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice el Señor. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Acá aparece el significado de Babel. Ellos están haciendo su propia confusión. Recuerden que en Babel, Nimrod funda la ciudad y convierte un imperio y se casa con una mujer llamada Semiramis, hija de una, dicen que era una sacerdotisa, una hechicera o bruja, pero era muy linda y conquistaba muchas cosas. Ella le engatusó a Nimrod, prácticamente le hizo su títere, y ella dirigía todas las partes de brujería del imperio. Todos los hechizos ella hacía. Entonces esta mujer, con el correr de los años, después que su marido muere, ella se queda todavía en el reino. Ella se queda como reina y se implanta ahí y crea varias historias. Que después, con el correr de los años, se fue expandiendo hasta que se hace convertir en una diosa, la diosa madre o la reina del cielo. Y en todas las culturas se le adoraba. En todas las culturas que tuvieron el origen ahí en Babel, al final se terminó adorando a esta famosa reina del cielo, que realmente es llamada Semiramis, que en una parte le llaman Ishtar, Astarot, o Venus, o Afrodita, diferentes nombres tiene. Isis, diferentes nombres tienes actualmente. Entonces acá vemos que los israelitas estaban siguiendo esa misma corriente después de muchos años. Por eso viene el juicio contra ellos. Al final, ¿quiénes les lleva a ellos prisioneros? Nuevamente, Babilonia. Babilonia viene y los lleva a ellos prisioneros, porque ellos estaban en total confusión, como en el principio en la Torre de Babel. Bueno, después, Isaías 48. Isaías 48, versículo 20. Fíjese lo que dice Isaías. Dios reprende la infidelidad de Israel, dice el capítulo 48. Y también el 47, juicio contra Babilonia. Recuerden que Babilonia quiere decir Babel, o confusión, o lo que la gente creía que es puerta del cielo. Dice así, versículo 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría y publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra. Decid, redimió el Señor a Jacob su siervo. ¿Qué quiere decir? Es un llamado a abandonar esta corriente filosófica que viene desde Babel, porque Dios ya nos redimió. Nosotros somos descendientes que tenemos que seguir el plan de Dios desde el punto de vista que tenía Shem. Llevar la palabra, manifestación, vivencia y salir de la tierra de confusión. Eso estaba hablando Isaías. La otra parte quería leer. Ezequiel 8:14. Esto es lo que hacían también en Jerusalén. Visión de las abominaciones en Jerusalén, dice. Para que ustedes se den cuenta cómo esa cultura, ese nombre que ellos querían implantar, arrasó hasta el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Este es el tiempo ya del profeta Ezequiel. Fíjense lo que dice. Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban sentadas lamentándose, o llorando, o endechando a Tamuz. Tamuz significaba hijo de la primavera,
o hijo del comienzo, el comienzo de la vida. Ese era el nombre de Tamuz. Entonces, en Israel, en Jerusalén, ¿a quién le estaban adorando? A la reina del cielo y a su hijo Tamuz. Y también le adoraban al rey Baal. ¿Se acuerdan que Nimrod cambió su nombre a Baal, que era el dios sol? Ellos le adoraban. Entonces, toda esta cultura continuó, porque Dios le había advertido, no te vas a mezclar, no te vas a juntar, no vas a hacer alianza, no, pero ellos no hicieron caso. Entonces, este nombre, este Shen diabólico que en la Torre de Babel querían implementar, se extendió en todas las religiones cuando Dios esparció los idiomas. Es por eso que en diferentes religiones vamos a encontrar con diferentes nombres al dios Nimrod, al dios Tamuz y a la diosa madre Babilonia, la madre de las rameras que sale en la Biblia. Y veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 14. Fíjense, Apocalipsis capítulo 14. Menciona también este nombre Babilonia, pero ya menciona como un poder que en el futuro va a gobernar y dominar todas las naciones. Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babel, Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Fíjense que esto es una palabra, un mensaje de ángeles para el futuro, y está diciendo que cayó esta Babel, ciudad de confusión, ciudad de donde la gente creía que era la puerta del cielo, ha caído. ¿Y qué había hecho esta ciudad? Había contaminado con su vino a todas las naciones. Después, Apocalipsis 16, 9. Dice así. Y los hombres, 16, 9. 16, 19, perdón. 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darles el cáliz o la copa del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle la copa del vino de su ira. Cuando va a establecer Dios el juicio contra las naciones, ¿de quién se acuerda? De Babel, la ciudad donde se había contaminado el corazón del hombre y que había implementado en la mente del hombre a estas deidades. Dios acordó otra vez y ahora le van a juiciar porque esta ciudad ha contaminado, dice, la mente de muchas personas. 17.5, sigamos en Apocalipsis, 17.5, ahí nomás. Y en su frente, atiendan bien acá, y en su frente un nombre. ¿Qué nombre? Shen. ¿Qué es lo que querían hacer en la Torre de Babel? Establecer un nombre que todo el mundo tenga. Pero acá dice que había un nombre escrito, un misterio, dice. Algo un poco raro. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto era un misterio, dice, cuando Juan estaba viendo a esta gran ciudad. ¿Por qué un misterio? Porque en todo el mundo está escondido y nadie sabe. En todas las religiones está escondido este nombre diabólico que quiere implementar, que quiere oponerse al reino de Dios, ¿sí o no? Al reino del Mashiach, que quiere implementar un gobierno unitario donde esté un solo líder. Pero nadie se da cuenta que está en todos los grupos. Por eso todos piensan que no es cierto, ¿no? En el último tiempo, pues no, parece cuento de hada. Pero este nombre, recuerden que manifestación, esta acción va a empezar a correr en los últimos tiempos. En el libro de Tesalonicenses, que Timoteo dice que es una acción que empieza a correr en los últimos tiempos. Un líder. Bueno, esto Juan ve, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, madre de todas las rameras y las abominaciones. Bueno, terminemos ya Génesis. ¿Cuál nos faltaba? Versículo 7, ¿no? 11:7, Génesis. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra,
y dejaron de edificar. Cuando viene el juicio para las naciones, dejaron este plan macabro que tenían. ¿Pero qué creen? ¿Satanás se quedó ahí contento? No. Se quedó en la mente de cada persona algo de esa chispa, de esa idolatría. Es por eso que ahora se crearon todas las religiones. Entonces ahora se va a hacer una reunión de religiones para volver a establecer una torre bien alta. No sé cuándo se hará eso, pues ya creo que se está haciendo. Por eso fue llamada el nombre de ella Babel. ¿Qué quiere decir Babel? Puerta al cielo o entrada celestial o también le dicen algunos rumbo al Padre, rumbo al Elohim, algo así, ¿no? Porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. A partir de ese momento se empezaron a ir en diferentes grupos. Pero ¿cómo se fueron ellos? Se fueron con esa mentalidad que habían aprendido. Por eso al final cada uno se fue y estableció su cultura en diferentes lugares. Pero los seguidores de Elohim, los seguidores de Dios verdadero, para mí que continuaron con su mismo lenguaje y con su misma creencia, que eran los seguidores de Shen. Acá capítulo 10 versículo 25 dice, y Eber, ¿sale? Y a Eber nacieron los hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Jotam. Este Peleg era un líder en ese tiempo. Quiere decir que él encabezó un grupo que continuaba el plan de Dios, por lo menos hasta un tiempo. Porque después vemos que sus descendientes siguieron también ya con la adoración de imágenes y de ídolos, de donde va a salir después Abraham. Pero es una familia que peleó mucho contra este imperio, ¿no? Para que se mantenga esta fe. Y de a poco algunos iban recibiendo este corazón. Y entre esa descendencia, Dios va a sacar a Abraham. Justamente después el versículo 10 ya empieza a hablar de la descendencia de Shem, de donde vendría después Abraham. Pero eso vamos a compartir el próximo culto. Sopla en la vida, eres los huesos de los cuatro vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Espíritu.